Aquí es donde todos los emprendedores o personas que están iniciando un negocio cometen el primer error a la hora de iniciar una actividad económica. No importa que tú no la registres formalmente. Si tú la llevas informalmente, pues hay algo básico que tú tienes que llevar o implementar en esa actividad económica o en ese negocio que estás llevando a cabo. ¿Por qué? Porque tú llevas tus notas en un cuaderno, en un Excel o lo que sea, pero desde que nace la actividad económica, no importa si no la has registrado formalmente, nace la obligación interna de llevar la contabilidad. Tú puedes hacerlo a través de un sistema contable, no importa que no estés formalmente constituido, pero necesitas ese control y ese control te lo va a dar un sistema contable o un método para llevar la contabilidad, bien sea no con un sistema, pero aplicarla, la contabilidad de alguna manera. ¿Qué es aplicar la contabilidad? Bueno, cuánto tú estás invirtiendo porque tú eres un dueño de ese negocio. Entonces, lo que tú estás invirtiendo, ¿cuándo lo vas a recuperar? Es decir, es una cuenta por cobrar a ese negocio, para cuando ese negocio empieza a generar ingresos, pues de alguna forma se te regresa esa inversión. Entonces, para llevar ese control o llevar de mejor manera todo lo que es el efectivo, los activos, los pasivos, lo que esa actividad tienes que pagarle a otras personas como a ti mismo, como accionista que estás metiendo en ese negocio. Y pues bueno, los pasivos, si tienes cuentas por pagar a proveedores que te dejaron fiado para tú empezar a vender algo o alguna máquina que tú adquiriste. Bueno, esos son cosas que tienen que ponérsele un nombre y en la contabilidad es donde uno le coloca el nombre a cada cosa. A esto es un activo, a esto es un pasivo, a esto es lo que va aquí en esta parte detallada de los activos, de los pasivos, básicamente, y ya luego vienen los ingresos, costos, gastos, que es otra clasificación también. Entonces, básicamente, esta parte, que es desde que inicia el negocio hasta que se formaliza esta pequeña parte, ustedes pierden dinero, porque ustedes cuando constituyen formalmente, dice, esto es empezar de cero, cuando el negocio ya ha hecho operaciones antes y tiene registros previos con los cuales en un futuro o en el momento de que se formalice, todo eso que se manejó aquí de dinero lo va a poder recuperar de cierta manera. Porque estas operaciones antes de formalizar se llaman gastos preoperativos y eso tiene un tratamiento contable y a la vez fiscal, con el cual tú te puedes beneficiar en un futuro. Pero si tú no llevas registro de eso o no llevas la contabilidad previa a todo antes de registrarte formalmente, pues ya cuando se te haga la declaración no vas a tener la información correcta, real, de cuánto has invertido en ese negocio, cuánto es tuyo, cuánto es de tu socio, cuánto es el compromiso de ambos. Y pues no va a haber una proyección real de ese negocio. No, que no me importa porque lo importante es que genere dinero. Bueno, la forma en que los dueños de negocios serios que llevan un negocio y se asocian con otras personas, para ellos lo más importante es que los números estén correctamente registrados, detallados y que si cualquiera que quiera leer esos estados financieros son abiertos para que el socio o nuevos inversionistas puedan leer esa información y un inversionista sabe leer esta información. Entonces, si ve inconsistencias, pues no te va a ver el negocio atractivo. Igual si tú presentas una propuesta de servicio y en eso te piden tu estado financiero y te dicen cómo llevar el negocio, pues no te ves serio con eso. Entonces, no va a ser una relación comercial
con confianza para desarrollar negocio. Entonces, cuando tú inicias empresa, cuando tú inicias la actividad, bien sea de manera informal, o sea, vamos a suponer, registró la empresa, pero no se ha lanzado al mercado. Entonces, esta parte es preoperativo. Y ese preoperativo es movimiento de dinero. Entonces, ahí es donde muchos emprendedores pierden dinero por no aplicar la contabilidad. ¿Y para qué la contabilidad? Para que tú puedas ver 2 estados financieros, 3 mínimo, que son el balance de situación financiera, el estado de resultados y el estado del flujo efectivo. Con eso, tú vas a manejar esa actividad correctamente, no que cuando llegue el momento de formalizar, es decir, de abrirlo ya al mercado, pues tú ya tienes todo esto organizado y ya el inicio de ese negocio va a estar ordenado también, la estructura financiera va a estar ordenada también. Por lo tanto, de ahí en adelante va a seguir ordenada y lo que va a empezar a suceder de ahí en adelante es que vas a empezar a escalar, a abrirte más, a tener más opciones. Pero si no le pones detalle a esto, pues vas a seguir cometiendo los mismos errores porque traes un hábito que no es el correcto para un negocio. No, que yo no declaro impuestos todavía porque todavía no lo he formalizado. Correcto. Pero la base del negocio interna es la contabilidad. Porque otra cosa son los entes públicos. Los entes públicos es a quien tú le tienes que pagar impuestos, pagar tasas, el municipio, acá el Seguro Social. Esos son los entes públicos y eso ya es otro tratamiento. Y esto ya son obligaciones, responsabilidades como empresa. Pero cuando tú estás formal y ya empiezas a contratar gente y todo lo demás. Y lo otro, pues, es licencia. Si necesitas licencia para iniciar operaciones, eso también es otra cosa. Pero esto no se puede olvidar. O sea, esto no se puede tratar como esto, que se pueden hacer después. No, esto es desde que usted dice, voy a empezar a hacer esto, a invertir en máquinas, a invertir en equipos, a invertir en software, a invertir en teléfonos, a invertir en esto, porque voy a crear el equipo para desarrollar esta actividad y generar ingresos, ventas, servicios, lo que sea. Entonces, si no sabes cómo detallar esta parte, puedes reservar una consulta. Yo te puedo explicar, dependiendo del negocio que tú tienes, puedes organizar todos esos gastos preoperativos y de esa manera puedes proyectar cuándo te puedes formalizar porque ya cumples con un periodo de tiempo llevando a cabo ciertos hábitos. Entonces, si sientes que no sabes qué es esto o cómo aplicarlo y no antes de que formalices, simplemente reserva una consulta y ahí yo te puedo explicar en base a ese negocio que tú tienes específicamente. O sea que esto es general, pero para hacerlo de forma correcta tiene que ser específico uno a uno. Entonces ahí le dejo esa información.